¿Qué es eso, pa? ¿Qué cosa, mija? El brazo flaco y eterno señaló el borde del aguarico. El padre debió usar su mano como visera para conseguir identificar algo. Sí, había algo ahí, y no tenía más remedio que acercarse. Era el acuerdo tácito entre los seres que por esa zona debían pasar. Podía ser él, su compadre Nilton o su primo Jefferson. Debía revisar qué era. Flaxo Ecuador y Flaxo Radio presentan Flaxo Literaria. Hemos considerado la posibilidad de llevar a cabo este proyecto de lectura de cuentos y extractos de novelas como una forma de promoción de la literatura ecuatoriana. Este cautivante recorrido lo hemos logrado gracias a la colaboración de Sandra Araya y Francisco Estrella y también gracias al apoyo de Flaxo Radio y su equipo. Así pues, por primera vez escucharemos a un grupo muy diverso de escritores y escritoras ecuatorianas en plena producción. Muchas gracias. Hoy con Eduardo Varas Carvajal y la lectura de un fragmento de su obra titulada Las Tres Versiones. Hola, soy Eduardo Varas. Voy a leerles un fragmento de la novela Las Tres Versiones, que ya debería estar dando vueltas por ahí. 28 de febrero de 1996, el primer día del muerto. Cualquiera que investiga sobre las características del río Aguarico sabrá que es el río principal de la provincia de Sucumbíos, al norte de Ecuador, y que pasa cerca de Nueva Loja, la capital provincial. Dependiendo de lo que rodee el río, su color puede cambiar. Si son ramas de espesos árboles, su color será verde. De lo contrario, mantendrá el tono del agua en plena zona amazónica ecuatoriana. Café. Un café sucio y oscuro, que impide ver lo que pasa adentro, que se convierte en un espejo turbio, con la única capacidad de reflejar el celeste del cielo o las nubes grises que suelen condicionar el estado de ánimo de las corrientes. Pero la verdad es que el café gana al verde. Es más, el café es la prueba de paternidad más contundente de que estamos en la Amazonía, que la civilización no debería llegar con tanta fuerza, que las distancias son considerables, que la vida es otra, que a inicios de 1996 el tiempo sucedía de otra manera. La sangre también corría de otra forma. Por la mañana el rojo se podía confundir con cualquier tonalidad del café, así que nadie notó lo que sucedía en una de las orillas del Aguarico. El cuerpo boca abajo, si es que eso se podía llamar cuerpo, cubierto por una camisa negra despedazada, y un pantalón que será descrito en los informes policiales como uno de color concho de vino. El cuerpo descansaba su cabeza dentro del líquido. No flotaba directamente, ya que estaba muy cerca de la superficie de la tierra, así que solo descansaba. Al descansar en esas condiciones, lo que se supone es que es un cuerpo es solo un reflejo de lo que fue un ser humano. Eso había sido un cuerpo, no habría que darle más vueltas. Sin embargo, vendría una nueva vuelta. Al mediodía, cuando el río se había calentado lo suficiente como para llenarse de bichos, de insectos bailarines y de un vaho que no era necesariamente agradable al olfato, el cuerpo se hizo más notorio. Un par de horas antes, una pequeña embarcación había pasado a un lado y no lo notó. Pero ahora resultaba imposible. Estaba puesto ahí para que lo encontraran, para ser visible en algún momento del día, y se cumplió el deseo de quienes lo colocaron ahí, porque actuaron en plural. Fueron 4 los que lo siguieron. Y luego de seguirlo y detenerlo, lo golpearon. En el cuerpo estaban las marcas de cada uno de los golpes, como si fueran trazadas por un marcador rojo punta fina, o por un sello gigante entintado por horas. Cuando le dieron la vuelta se dieron cuenta de lo que había pasado. Carlos estaba con Ronnie y Minerva, sus hijos de 10 y 12 años respectivamente. Regresaban a casa después de haber pescado en una zona mucho más adentro, pero dentro de los límites provinciales. Fue Minerva quien dio la voz de aviso, mientras avanzaban abriendo espacio y olas en el agua por el motor fuera de borda que empujaba el bote. ¿Qué es eso, pa? ¿Qué cosa, mija? El brazo flaco y eterno señaló el borde del aguarico. El padre debió usar su mano como visera para conseguir identificar algo. Sí, había algo ahí, y no tenía más remedio que acercarse. Era el acuerdo tácito entre los seres que por esa zona debían pasar. Podía ser él, su compadre Nilton o su primo Jefferson. Debía revisar qué era. Giró el acelerador
del motor y desaceleró. La hélice hizo caso y el bote realizó la curva requerida. Solo el sonido metálico desentonaba con el silencio de ruido blanco alrededor, como si faltara un grito y el espacio para lanzarlo estuviera ahí, esperándolo, como si las frecuencias agudas hubieran decidido hacer espacio. Tenía que ir lento. Carlos sabía que en una circunstancia así lo mejor era entrar de a poco, no poner en peligro lo que estaba en el río y a los suyos dentro del vehículo. Ronnie se acercó a la proa y trató de estirarse para ver mejor. «Siéntate, carajo», gritó Carlos. El trato para el hijo era distinto del trato a la hija. Simplemente era y no había una razón clara para analizarlo en un instante así. Minerva se puso detrás de su padre cuando estuvieron lo suficientemente cerca. No necesitaron hablar para saber lo que estaban viendo. Carlos no dejó que sus hijos tocaran nada de lo que tenían frente a ellos. De golpe apareció esa conciencia de paternidad que buscaba proteger a los más pequeños del mundo exterior. Se bajó del bote y caminó rodeando el cuerpo. La camisa negra tenía cortes y se podía ver la piel y los músculos de la espalda. El alambre de púas con el que le habían atado las manos por detrás tenía manchas de sangre. Acercó más su rostro a lo que debían ser orificios de bala, y sí, eran orificios de bala. Pensó que podía tocar la herida y que al hacerlo podía conocer algo más de lo que había pasado. No fue un pensamiento lógico, pero Carlos tampoco se podía pedir más en una situación como esa. La única vez que había visto un cuerpo siendo apagado por un disparo fue cuando vio el cuerpo de su tío Lautaro en medio de la cancha que habían hecho en la comuna, después del enfrentamiento más fuerte que hubo con los militares que llegaron a proteger a los ingenieros de Texaco, que decían que uno de los pozos más increíbles que hubieran visto estaba a metros de donde ellos vivían y pues estaban obligados a salir. El rechazo se tradujo en empujones y en expresiones que los milicos y los ingenieros no entendieron del todo. Alguien creyó ver un machete, otro una lanza, un cuchillo, nadie se puso de acuerdo. El disparo había sido directo al cuerpo. Carlos estaba cerca de su padre, que lo lanzó al piso y se puso sobre él. Entonces Carlos recordaba los gritos, el llanto y la huida de los militares y los ingenieros en los helicópteros. Y el cuerpo que ya no respiraba, que estaba como dormido con un agujero del que salía un chorro de sangre, cada vez con menos fuerza, hasta que dejó de brotar y se quedó seco, como un lago, como suponía que se veía el aguarico de los helicópteros por los que se iban esos hijueputas. Detuvo la mano. No debía hacer lo que quería hacer. Al tipo le habían dado la del zorro. Había escuchado esa expresión de un turista y le pareció tan curiosa que decidió usarla. ¿Quién le pega así a un zorro? No es que tuviera un espíritu protector alrededor de la fauna, porque si se trata de comer, conseguir el alimento era y sigue siendo un tema de cacería. Pero existía en él y en sus familiares y amigos la idea de que no hay lógica detrás de la violencia y la tortura de un animal. Matarlo sin dolor, de un solo golpe, tajo o movimiento. ¿Quién es, pa?, preguntó Minerva, con el temblor en su voz que seguía el camino de tensión y la angustia que parecía elevarse alrededor. Tenía que darle la vuelta al cuerpo y no podía hacerlo solo. Debía recurrir a sus hijos y los insectos se volvieron un gran ventilador que nublaba todo. Tiempo para pensar, para lamentar estar ahí y tener que tocar un cuerpo que podría ser conocido. Necesitaba tiempo para ver una respuesta posible ante el resultado de esa acción. Un chillido que cortaba el pensamiento. ¿Eran monos? Los monos podían sonar tan fuerte. Carlos imaginó los gritos de ese cuerpo cuando estaba vivo y sentía lo que le hacían. ¿Qué animal pudo ver eso? Un jaguar, como para ser consecuente con la escena. Sí, un jaguar. Debía darle la vuelta. ¿Cuánto tarda un cuerpo en hincharse en el agua? No sé, mija. Ronnie, ven, dame una mano. Si se trataba de joderle la mente a alguien, pues que sea la de su hijo. Carlos no lo pensó ni dos veces. A la niña hay que cuidarla. Nunca se ha preguntado por qué eso, nunca ha querido profundizar qué hay detrás de ese tipo de decisiones que parecían ser naturales. El hijo puede resistirlo todo, y a pesar de que haya conciencia de proteger a ambos del peligro, si se trataba de decidir, Carlos sabía por dónde moverse. A Ronnie podría gritarle que los muertos no hacen nada, que dejara de temblar. A Minerva tendría que abrazarla y tendría además que soportar los reclamos de su mujer de por qué la expuso a eso, y era algo que no quería ni siquiera pensar. A la niña había que cuidarla más que al niño. Carlos estaba convencido de que el mundo es más duro para ellas y desde una idea de cuidado quería ahorrarse problemas. Hay cosas que no deberían preguntarse, que estaban ahí, que aparentemente son naturales y la naturaleza solo es. Cambio de tema. Naturalmente el padre se afirmó sobre su bote y dejó que Ronnie se sentara sobre la orilla, que hundiera sus pies en el barro para que solo tuviera que dar la vuelta a las piernas.
El rostro, que de seguro estaba a medio comer, debía ser su responsabilidad, el material de sus pesadillas. Ronnie, ojos a los pies, a nada más. Ya, pa. Y tú, mijita, quédate al fondo y tápate los ojos. Quiero ver, pa. Hazme caso, mierda. Vete para allá y cierra los ojos. Fin del diálogo. La acción arrancó luego de 3. 1, 2, 3. Y Ronnie hizo un esfuerzo para que los pies no se le resbalaran. Los zapatos estaban ahí, amarrados como si el muerto hubiera hecho un esfuerzo para que nunca se le pudieran escapar de sus pies. Zapatos blancos con líneas azules, los Reebok que Ronnie había visto en uno de sus viajes a Quito y que pidió a su mamá y que no pudo tener porque el precio era una locura. Porque estaban a 250.000 sucres ese par y él ya entendía que el sueldo mínimo estaba en 750.000 sucres y que su familia no le alcanzaba lo que ganaba, que apenas era 500.000 al mes. Por eso estaba claro que pronto debía trabajar y que lo primero que haría era viajar a Quito a comprarse esos zapatos o alguno parecido. No importa cuánto tiempo le tomara hacerlo. Se esforzó para pensar en eso y no en sentir la acuosa sensación que se le filtraba por los dedos, al sostener con fuerza los zapatos y el pantalón. Y en ciertos instantes de esa acción de rescate de un cuerpo aparentemente desconocido, pudo conseguir esa evasión necesaria. Carlos, por su parte, apenas terminó de gritar el 3, tomó aire como si eso pudiera darle un valor adicional. Como muchas de las cosas que hace, no encontró explicación a eso, y desde luego ni siquiera fue capaz de cuestionarlo. Lo hizo como si pudiera convertirse en otra persona, mientras veía ese rostro que había sido humano, donde debía estar la nariz. Como una protuberancia había una concavidad, como si esa cara hubiese crecido hacia adentro y de alguna manera hubiese llegado a la adultez. Uno de los ojos, el derecho, había salido de su cavidad. En realidad la cavidad había cambiado de tamaño y el ojo parecía flotar. En lo que eran sus pómulos, Carlos nunca dejaría de pensar que esas mejillas habían sido las mejillas de una persona viva, que cuando las vio tenían la textura de una pasa, con cordas que permitían ver el blanco de los huesos. Había más marcas de violencia. La boca era una línea inclinada porque la mandíbula había sido desencajada. La inflamación de un lado le dio la impresión de que nunca bajaría, que siempre estaría ahí, y es lo que le permitiría al cuerpo flotar. El disparo en la frente no fue tan visible de entrada, pero debieron pasar unos segundos para que él viera el orificio lo más cerca posible de la sien izquierda. Ese rostro había sido humano, ese rostro había sufrido y Carlos pudo sentir la innata compasión de todo mamífero ante lo que veía. No se dio cuenta cuando las lágrimas empezaron a brotar. Suéltalo, Ronnie, pero pa, suéltalo, carajo. El niño hizo caso y esperó una nueva orden que su padre no dio de inmediato. Carlos no soltaba la cabeza, no podía, sentía la grasa y el agua en sus dedos, como si estuviese tocando un fantasma igual a los que ven las películas que más le gustan. No hay nada como la realidad, le dirá a su mujer un par de días después. El tiempo que le tomó soltar el cadáver fue el tiempo en el que decidió hacer algo, aunque tuviera muy claro que la decisión que tomó pudiera verbalizarse. Nunca aceptaría que se quedó congelado, que no supo qué hacer. De no ser por Minerva, se habría convertido en una estatua de sal, como para tener una excusa para desvanecerse, porque el aguarico habría hecho lo suyo. «Pa, ¿quién es?», preguntó Minerva. «¿Ah?». Quizás sí escuchó la pregunta de la hija, pero necesitaba hacer un mayor esfuerzo para romper el hechizo del cuerpo que empezaba el proceso de descomposición. «¿Que quién es?». «Sí, pa, ¿quién es?», intervino Ronnie. Era el momento para despertar. «Ronnie, enciende el motor». «¿Quién es, pa?». «No sé quién es». Era una verdad a medias. No había forma de identificar el cuerpo en ese momento. Pero una vez que las autoridades dijeran quién era, pues Carlos sabría que sí pudo identificarlo. Pero una cara así había dejado de ser una cara. Cuando estaban todos en el bote y el sonido metálico de la hélice abría espacios en el agua, Carlos metió la mano en el río y la limpió. Luego se restregó la cara. «¿Qué hacemos ahora, pa?». «Vamos donde Estuardo, hay que avisarle esto». Era lo que debían hacer. Así que no hubo ningún tipo de resistencia mientras se alejaban del cuerpo que había vuelto a descansar de nuevo, como si ellos nunca estuvieran ahí, como si el río nunca hubiese sido expuesto a ese nivel de agresividad.